Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Soy Sandra Rodríguez. Hoy hablando de otro de los temas de la educación. ¿Quién no recuerda las angustias para pasar alguna de las materias en el colegio? Sin embargo, no siempre se ha evaluado de la misma manera y además, cada institución e incluso cada maestro tiene su propia forma de evaluar. Hoy vamos a hablar de cómo evalúan los maestros que enseñan en la actualidad en los colegios oficiales de Bogotá. Y nos acompañan Alejandro Gómez, representante de la Mesa Distrital, cabildante mayor menor local, participante coordinador juvenil de Bogotá, Colegio Técnico Palermo, 10º grado. Cindy Lisset Triana Benavides, licenciada en Artística y Danza, profesora de 9º, 10º y 11. Jessica Flechas, estudiante de 9º grado, y Eduard García, estudiante. Y la silla de ustedes, como siempre, nuestra silla virtual para que ustedes opinen. Durante algunos años hubo un sistema de promoción automática de por lo menos el 95% de los estudiantes. ¿Por qué se llegó a un sistema como ese y por qué se desmontó? La promoción automática que se decretó en el año 2002 fue desmontada por otro decreto 7 años más tarde, en el 2009. El decreto de la promoción automática se apoyó en la idea que tenían las autoridades nacionales de que no había diferencia de aprendizaje en los estudiantes con o sin repetición, y que obligar al alumno a repetir el curso incidía sobre los niveles de deserción escolar, sobre la autoestima del estudiante e incrementaba innecesariamente el gasto público. Con motivo del Plan Decenal de Educación, la promoción automática se revisó considerando que ella desvinculaba el esfuerzo por estudiar de los resultados académicos. Bueno, ¿por qué creen que un estudiante no aprenda más si repite o no el curso? 60 segundos. Francamente, porque los estándares que se están manejando en las evaluaciones y en las pruebas que se colocan para poder medir lo que aprende o no el estudiante están muy desligadas de su formación humana. Cuando nosotros hablamos de un decreto de promoción automática como fue el 230, nosotros empezábamos a obviar procesos de convivencia importantes, pero ahora con el 1290 se está volviendo totalmente a la sistematización. Entonces, igual el proceso de evaluación integral del estudiante sigue siendo desvinculado y eso hace que pues, los procesos no sean completos. ¿Cuándo hablamos sobre evaluar asertivo o no asertivamente a un estudiante repitente? Cuando entendemos que él, a pesar de que reprobó académicamente, tiene una recolección de experiencias y de vivencias a través de ese año académico que cursó. Y esas experiencias, esas vivencias convivenciales no son incluidas en esa formación académica. Los estudiantes no aprenden lo que verdaderamente un proceso durante un año. La convivencia, la compartir con sus compañeros es una cosa, pero lo que aprenden académicamente lo desvalorizan. Entonces, por esa razón, al repetir el año siguiente, no valoran lo que tienen, sino que ya me parece como obligatorio hacerlo y no por querer. Los estándares que se están aplicando para los estudiantes repitentes no deberían ser los que están estipulados, debería, como dice mi compañero, tenerse en cuenta la experiencia que se transcurrió durante un año para así poder valorar a ese estudiante y promoverlo al siguiente año. ¿Ustedes creen que la evaluación se usa más para detectar fallas que para retroalimentar a los estudiantes? 60 segundos. Absolutamente. Porque, como ya se mencionó anteriormente, la mecánica de evaluación sigue siendo de procesos netamente académicos y numéricos. Nosotros seguimos esperando en la evaluación del muchacho una nota, un número o una fracción de lo que se califica. Cuando nosotros hablamos sobre si en realidad es asertiva o no esa evaluación de los procesos, todavía le falta. Nuestra educación todavía está coja en cuanto a formación integral. Muchos colegios en sus proyectos institucionales hablan sobre formación de ciudadanos, formación de personas humanas, cuando lo que en realidad se sigue evaluando es lo mismo de tercerito de primaria. Entonces, ¿qué tan buena ortografía tiene? ¿Qué tan bien suma? ¿Qué tan bien multiplica? Cuando los procesos reales que se gestan, y al menos en la secundaria, son más profundos y van más allá. Estos aspectos de la persona en formación no son evaluados por una planilla, por un ICFES inclusive, y hace que la evaluación no sea asertiva. Me parece que es para detectar los problemas, ya que si los profesores saben en qué nosotros estamos fallando, pues podrían ayudar a mejorar nuestras fallas. Debería ser una formación más humana, más calificativa como sujeto, que no como número, porque eso es lo que se está haciendo. Tratar de coger a la persona y evaluarla por un número, debería ser por una formación humana y pedagógica. Bueno, ¿cuáles son los pasos que debe seguir un estudiante para aprender? Nosotros podemos evaluar a los estudiantes no solo por lo académico,
Nosotros primero como maestros debemos fijarnos más por su formación personal que más por su formación académica. Sí, nosotros tenemos que saber que los estudiantes tienen que aprender para ser alguien en la vida, pero ¿qué vale más? ¿Una persona que sepa mentalmente o una persona que sepa personalmente? Muchas de las cosas que se olvida, y hoy sobre todo con la educación técnica y tecnológica en los colegios distritales, es que se sigue formando para el trabajo y se forma para una vida laboral en vez de una vida social. Tú ves que de los colegios salen personas con buenas notas y buenos currículums y hasta buenas estructuradas hojas de vida, pero siguen siendo padres disfuncionales, siguen siendo personas con ciertas falencias personales y eso hace que la evaluación no sea correcta. No necesariamente las notas reflejan cuánto aprende un alumno, simplemente pues sí son un indicador, pero muchas veces pues aprenden más o menos de lo que dicen las notas. Bueno, ¿y ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que la nota refleja lo que está aprendiendo un alumno? No, me parece que la nota no refleja lo que aprende un alumno porque en cualquier momento, a la hora de presentar una evaluación, el alumno emocionalmente no puede estar idóneamente. Entonces, al presentar su evaluación le va a ir muy regular o muy mal. Entonces, no siempre las notas evalúan a los alumnos correctamente. 30 segundos. Yo creo que los profesores pretenden es como capturar la atención con un número y no se basan, no van al punto de el muchacho se está esforzando, él quiere salir del colegio, se está esforzando, eso no lo tienen en cuenta, solo tienen en cuenta su número y como la regla estipulada. Entonces eso como que debería ser más por el esfuerzo que por otra cosa. ¿Alguien más? Hay una 30 situación segundos. que es más de fondo y es cómo estamos concibiendo la nota que nos están dando en el colegio. Más que un problema de formaciones o más que inclusive un problema del bienestar con el presentar la prueba, es si nosotros en realidad estamos siendo conscientes de qué significa esa nota. Esa nota nos está nosotros calificando y tipificando para que nosotros sirvamos para algo. Las formaciones de la educación como derecho no pueden seguir siendo una cosa mecánica que siga buscando solamente resultados. El estudio encuestó a un poco más de 2.000 maestros, casi el 10% de la totalidad de los maestros de colegios oficiales en Bogotá. Y según el estudio, los docentes se sienten autónomos a la hora de evaluar. ¿Los maestros están preparados para calificar? ¿Qué opinan? 60 segundos. Cuando hablamos si el maestro está preparado o no para calificar, tendríamos que contestar la pregunta con otra pregunta. Y es, ¿el alumno está completamente dispuesto a contestar lo que se le va a preguntar? O inclusive, ¿la formación que se le ha hecho durante toda su vida escolar ha sido la suficiente y con suficiente calidad como educación pública que es para que cuando llegue a grados superiores tenga la capacidad de responder? Creo que muy pocos maestros y sobre todo los que están comprometidos son los que tienen la capacidad de responder esta pregunta. Porque los que en realidad están haciendo un énfasis en lo que es la educación pública y en lo que es la defensa de la educación de calidad, saben que el proceso no es una situación de la noche a la mañana. Que si yo como maestro soy autónomo de poner una prueba y de establecer unos currículums, también soy consciente que mi estudiante es autónomo o autónoma de poder contestarlos y además desarrollarse personalmente. Creo que el debate tiene que estar en una construcción colectiva de currículums y de pruebas al fin de cuentas. 30 segundos. Creo yo que la estipulación de que unos parámetros para un profesor de calificar a un alumno deben ser basados en los conocimientos propios de profesores. Muchos profesores entran al distrito sin conocer casi nada, entran sin pedagogía. Lo que necesitamos es pedagogía para poder aprender más a ser humanos, más a ser calificados y no a hacer más números. ¿Los rectores les dan pautas sobre los objetivos de lo que enseñan? 60 segundos. La mayoría de veces no. Los rectores solo cumplen con sus partes económicas del colegio. Ellos no se preocupan por la educación de los estudiantes, la gran mayoría. Igualmente, para eso existen o creen que pueden contratar maestros que se especifiquen en cada materia y que cada uno de ellos evalúe cada materia. Pero como decía el joven, algunos no están totalmente preparados y solo los docentes, como nosotros decimos, de relleno. ¿Cómo evalúan los maestros? ¿Qué herramientas utilizan? Según los resultados del estudio, las 5 pruebas favoritas en su orden son problemas o ejercicios en clase, comprensión de lectura, tareas, talleres y guías y por último, pruebas escritas. ¿Ustedes prefieren estas formas tradicionales o les gustaría que exigieran otros métodos? Personalmente,
creo que esa priorización que se hizo y el estudio lo refleja claramente, es que para el docente también es muy complicado tener que calificar una producción escrita de un estudiante. Y que es aún más complejo empezar a calificar taller por taller de los que cada salón podrían ser 45 personas. Yo creo que hay métodos de más formación, de formación práctica, que pueden estar implementados y son más fáciles de calificar. Nosotros vemos que ya en los colegios, en la mayoría de los colegios oficiales, se perdió la costumbre de hacer clubes de teatro, de hacer círculos de estudio, círculos de lectura. Ya no existen semilleros de investigación. Y estos son procesos netamente estudiantiles, autorregulados por los mismos estudiantes y que solamente requieren del acompañamiento y la orientación del docente. Esto hace que apliquen en esos espacios y en esos escenarios lo que aprendieron en la escuela y además que estén siendo evaluados en un proceso totalmente humano y de formación pedagógica. Para nosotros como maestros, es como lo decía Alejandro, para nosotros como maestros es muy complicado dividir nuestro tiempo de evaluación en 40 a 50 estudiantes más o menos que tenemos por aula de clase. Por eso sería recomendable pues hacer los grupos de trabajo, que así nos queda más cómodo o más práctico calificar por grupos de trabajo y no por persona individual. Y así cada uno ya está demostrando más el convivir en un grupo, convivir con varios compañeros, que es una mejor formación para el futuro. Compañero, tiene algo de razón. Los semilleros de investigación, porque hacer una tarea no tiene sentido si voy a copiar y a pegar de internet y no voy a aprender nada. Entonces, los semilleros de investigación, los clubes de teatro, los clubes de lectura se han perdido. Todo se ha perdido porque los profesores no tienen la suficiente capacidad para ellos mismos tomar sus decisiones de su clase y hacer una clase más. Jessica. Pues no tanto las escritas, porque más que todo pues a uno le da pereza como estudiante escribir copia y pegue, tanto de lo que le enseñan a uno como de lo que uno copia en el cuaderno. Pues sería interesante que tanto las materias que son de solo, no sé, ¿cómo se dice eso? ¿Como relleno? No, que son más que todo historia, ¿sí? Ajá. Sería interesante que hicieran. Bueno, tiempo. ¿Y te sientes bien evaluada? No, porque es como dicen ellos, o sea, es lo que uno está escribiendo en una hoja, no necesariamente tiene que ser lo que uno piense y cómo uno se sienta. Entonces es mejor que a uno le hablen y hagan cosas diferentes para que uno se sienta bien y como lo están hablando a uno. Estas otras formas como los experimentos o las salidas de campo, incluso obras de teatro o páginas de internet, ¿qué tanto se usan para evaluar? Actualmente las herramientas pedagógicas, por no decir que nulas, son muy escasas. Por lo que el compañero resaltaba en el punto anterior, y es que muchos docentes o desconocen de los escenarios o hay poca voluntad de hacerlos. Porque simplemente colocar a los estudiantes a copiar de un libro es más cómodo que organizarlos en reuniones pequeñas, en pequeñas células de trabajo y ponerlos a hacer un club de teatro. Es simplemente lo veo, comodidad del docente más que por voluntad del estudiante. Porque si nosotros vemos, los jóvenes siempre quieren hacer actividades, quieren participar de festivales, quieren hacer ferias. Y esa sería una de las grandes herramientas. Obviamente eso va de la mano con las salidas pedagógicas, los experimentos. Y eso hace que la educación deje de ser tan teórica, se vuelva más práctica, más dinámica, más didáctica y empiece a ser una formación pues realmente para la vida. Gracias, Alejandro. Para nosotros como maestros es mucho más cómodo y nos evita mucho más trabajo el ponerle a nuestros estudiantes que trabajen, darles un libro, que vayan y busquen esto en internet, que vayan e investiguen esto en tal biblioteca, porque nos estamos evitando el trabajo de que nosotros mismos vayamos e investiguemos nuestros temas. Muchos maestros mediocres que existen trabajan este modelo. Entonces es como una forma de valorar nuestro trabajo y nosotros mismos enseñar a nuestros estudiantes qué es lo que verdaderamente van a Gracias, aprender. Cindy. Eduardo. Por parte de los maestros, pero el colegio muchas veces no deja que las actividades se realicen. Las salidas pedagógicas los maestros a veces las planean, pero el colegio no está de acuerdo. Entonces pues ahí hay una falla, porque debería ser una unión maestros-colegio para poder hacer una pedagogía más activa, más lúdica.
Entonces, pues, a veces los maestros tienen la voluntad, pero no los dejan. Bueno, ¿cuáles son las prácticas más creativas para evaluar que han usado sus profesores? Personalmente en el colegio estamos manejando en este momento, desde el área de sociales, filosofía y ética, un semillero de investigación. Se ha participado en varias ferias y en varios espacios de ciencia y teoría, donde este semillero de investigación no solamente ha hecho que todos hagamos un proyecto de vida en la institución y que empecemos a formularnos más sobre nuestra carrera y nuestra proyección, sino que empecemos a explorar otros espacios. Entonces, por ejemplo, con los grupos de jóvenes que están dentro de alguna cultura urbana, ellos se están exponiendo en este momento dentro del semillero de investigación todas sus experiencias, las historias de sus movimientos y haciendo un reconocimiento, al fin de cuentas, un pequeño tanteo de toda esa sociedad que los rodea. Y es como uno de los procesos importantes y elementales dentro de esa formación más didáctica y más variada. Obviamente, además de grupos de teatro y grupos de lectura incentivados por los mismos estudiantes. Gracias. Jessica. En mi caso, los métodos de estudio que utilizo con mis alumnos son más de conocer, de explorar. En mi caso, en mi parte de danzas, busco que ellos conozcan su folclore, que conozcan su país por medio de la danza. Entonces evito de que estén copiando todo el tiempo en el salón o estén viendo videos de música o algo así. Prefiero más que ellos mismos exploren esas partes. Gracias. Jessica. Los profesores buscan un grupo de personas que tengan un interés en común y pues nos hacen actividades que nos relajan y pues podemos compartir lo que pensamos. En el colegio hacen una gran integración, un evento, se llama Gestionarte. ¿Qué hace el Gestionarte? Reúne a muchas culturas urbanas, muchas culturas sí, musicales, las ponen en un solo escenario y hacen como una pequeña competencia para saber qué se puede hacer con eso. Entonces yo creo que esos son los eventos que deberían ser más lúdicos, deberían ser más participativos por parte de los estudiantes y de los profesores. Aunque en algunas materias la subjetividad es mayor, por ejemplo en artes, en otras como las matemáticas el campo de interpretación es muy poco para el que evalúa. Sin embargo, el estudio detectó una proclividad por parte de los maestros a valorar el esfuerzo y no solo los resultados. El 96% de los maestros está de acuerdo en darle al estudiante una oportunidad de mejorar su nota. Un 81% está de acuerdo en aumentar la nota final a un estudiante que se esforzó aunque el resultado de su trabajo esté por debajo del promedio. Y un 48% rebajaría la nota de un estudiante si encuentra que no se ha esforzado aun si el resultado de su labor está por encima del promedio del curso. ¿Ustedes creen que es cierto que los profesores ponen la nota de acuerdo al esfuerzo? Nos corresponde hacer. Entonces, valore el trabajo que él hizo durante la clase, lo que se esforzó, lo que trabajó, ya sabiendo que el otro sabe bailar. Nos queda el trabajo al siguiente maestro o en el siguiente año que el estudiante esté con nosotros, de seguir valorando, seguir trabajando más fuerte con él. ¿Pero lo repruebas o lo pasas? No le dejaría una excelente nota, lo dejaría básico. Pregunta a ti, Cindy, si un alumno tuyo en tu caso puso todo el esfuerzo pero no más ritmo tiene un aguacero, ¿qué haces en ese caso? Y él puso todo el esfuerzo y otro ya baila porque nació bailando, en ese caso, ¿qué haces? Valoro el trabajo que él hizo, porque no todos somos expertos en lo que nos corresponde hacer. Entonces, valore el trabajo que él hizo durante la clase, lo que se esforzó, lo que trabajó, ya sabiendo que el otro sabe bailar. Nos queda el trabajo al siguiente maestro o en el siguiente año que el estudiante esté con nosotros, de seguir valorando, seguir trabajando más fuerte con él. ¿Pero lo repruebas o lo pasas? No le dejaría una excelente nota, lo dejaría básico. Este es un tema delicado porque cuando entonces empezamos a hablar de dar segundas oportunidades, tal vez empecemos a confundir el esfuerzo con la lástima. Y uno de los grandes problemas y lo que llevó a que los procesos de promoción automática se terminaran fueron que se empezó a confundir efectivamente las segundas oportunidades con la lástima. Y el paternalismo hoy, por ejemplo, tiene la educación en una crisis académica grandísima. Creo que es importante empezar a diferenciarlo y es deber del docente saber diferenciar muy bien cuáles son las situaciones. Gracias, Alejandro. Eduardo, 30 segundos. Muchas veces un profesor, lo escuché por ahí, decía, lo que no hizo al principio, pues que lo va a hacer al final en 2 días.
y pues pienso que eso no debe ser así. Debe ser más valorativo un esfuerzo, debe ser más valorativo una asistencia. Pues no le fue muy bien, no todos somos expertos en un campo, pero se debe valorar eso, se debe valorar ese entusiasmo, ese interés, se debe valorar todo eso. ¿Les parece que calificar según el esfuerzo y no de acuerdo al resultado es justo? Pues nosotros no podemos hablar de si es justo o no es justo, porque los términos de la evaluación no tienen que ver absolutamente nada con injusticias. Lo que sí se puede hablar es de cómo ese proceso que se está evaluando, ya sea de formación académica o de esfuerzo, va a ser aplicado en la vida del muchacho. Entonces, sencillamente, yo puedo aparentar tener una actitud de esfuerzo frente a mis maestros para que ellos solucionen mis deberes académicos, mientras yo en realidad estoy totalmente abstraído de mi realidad académica. Como dije en el punto anterior, es deber del docente comprender muy bien cuándo se está sobrepasando de la raya y cuando le tiende la mano al estudiante, él se está tomando el codo. Hay puntos claros en donde la formación humana establece que si uno puede dar un esfuerzo para terminar una materia, como dijo el compañero, dar el segundo chance de en una semana poder adelantarse, lo puede hacer. Pero fíjense que igual el resultado final es un resultado netamente académico. Llama la atención que los proyectos transversales, así como las formas no tradicionales de evaluación, sean más utilizadas en la primaria que en la secundaria. Del 18% de los maestros que reporta el uso de salidas pedagógicas en bachillerato, el promedio desciende a 12%. No obstante, para conocer las cualidades de un alumno nuevo, son las formas no tradicionales las preferidas por los maestros. Bueno, y una vez más nos acercamos al inexorable final de nuestro programa. Como siempre, para cerrar el programa, una última pregunta. Muy breves, por favor, 15 segundos para cada uno. ¿Creen que la manera como se califica hace que la calidad de la educación sea mejor o peor? Por supuesto, nosotros no podemos esperar que nuestras clases sean de buena calidad cuando simplemente nos revisan un cuaderno o cuando estamos siempre sujetos a una planilla. Creo que la forma de evaluar está completamente anexa a la calidad de educación. Gracias, Alejandro. Cindy. Obviamente tiene que ser mejor la método de calificación como nosotros, como maestros. Como decía Alejandro, no solo por un cuaderno, no solo por una nota tenemos que regirnos, sino valorar el trabajo del estudiante. Gracias. Jessica. Pues mejorar la educación, ya que los maestros a nosotros como estudiantes nos exigen más. Gracias. Eduardo. Ya no se puede hacer una educación de calidad si no se cambia un sistema. Entonces empecemos por cambiar un sistema, por implementar unas nuevas estrategias de educación y ahí sí podremos empezar a mirar cómo estamos evaluando a las personas. Queremos agradecerles esta ilustrativa charla y que nos hayan acompañado. A ustedes que nos acompañaron desde sus casas, esperamos que estas reflexiones sean tema de sobremesa y los invitamos a un próximo programa donde estaremos tratando otro de los aspectos de la educación. Hasta la próxima y muchas gracias por su sintonía.